Hola, bienvenidos a esta formación de escritura persuasiva, cómo escribir textos persuasivos para vender más. Esta clase, este curso, esta formación es muy importante y muy necesaria para poder construir esos textos que luego pues, van a estar impregnados en toda la comunicación de nuestra marca y que van a hacer que el potencial cliente pues compre o deje de comprar, ¿no? Y que tome esa acción que queremos que tome, ¿no? Así que hoy realmente de lo que hablamos es de copywriting, es decir, es esa técnica que vamos a aplicar para escribir de una manera planeada y no de cualquier manera. Es decir, la idea no es escribir por escribir, la idea no es poner en texto lo primero que se nos ocurre, sino que bueno, que nuestros textos y nuestra estructura a la hora de impregnar un anuncio, una landing page, un mail, etcétera, pues esté muy bien diseñado, muy bien estructurado y que cada palabra contenga esa carga emocional que nosotros queremos que esté presente, pues para al fin y al cabo impulsar esa venta, ¿no? O esa acción. Podría ser también una acción previa a la venta. Así que hoy creo que vamos a aprender un montón de cosas y espero que os guste. Y lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre esa comunicación tradicional y la comunicación para generar una acción. Y es que normalmente, bueno, las empresas han tendido siempre a ser muy, bueno, empresas céntricas, ¿no? Y no tan cliente céntricas. Es decir, me explico. Las comunicaciones de una página web o de los anuncios de las comunicaciones hacia afuera, ¿no? que hacen muchas de las empresas es enfocada en las características de su producto, ¿no? O su servicio, ¿no? Pues por ejemplo, pues si habláramos de un dietista nutricionista, pues si son dietas personalizadas, si son sesiones mensuales o quincenales, el precio, el tipo de menú que puedan entregar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, casi toda la comunicación de las empresas pues, se centra en esas características que tiene el servicio o producto que se está ofreciendo. Y esto, bueno, pues en principio no es que esté mal, es decir, es importante que el cliente conozca lo que compra, pero por encima de este tipo de comunicación tenemos que poner una comunicación mucho más persuasiva y mucho más interesante, que sería esta comunicación para generar una acción. Y es que tenemos que analizar siempre cada caso y dónde estamos escribiendo para ver qué queremos hacer. Ahora iremos desglosando todos estos pasos. Y va a ser muy diferente pues presentar, por ejemplo, a un cliente una característica concreta de tu servicio a, por ejemplo, presentarle un beneficio, ¿no? Y es que al final los beneficios que tiene tu producto siempre o servicio, ¿no? Va a ser siempre mucho más eficaz y mucho más persuasivo para la venta. Ahora iremos desgranando todo esto. Entonces, pues fijaros que, por ejemplo, la diferencia, ¿no? de lo que veis aquí es una estructura de bueno, pruebas, ¿no? para la fachada de mi clínica, de Nutriéndote. Fijaros la diferencia, ¿no? de poner en una de la fachada, una parte de la fachada, ¿no? Escribir o poner simplemente, bueno, los servicios de la clínica, ¿no? Pues nutrición clínica, expertos en obesidad, embarazo, poner esas características que tiene nuestra empresa y nuestros servicios o tipos de servicios, incluso, bueno, página web, teléfono, etcétera, o poner, por ejemplo, por encima de las características, poner esos beneficios, ¿no? Que como veis es una de la fachada principal, es lo que tiene ahora mismo, ¿no? Pues aprende a comer, mejora tu salud, aprende a cocinar, potencia tu cuerpo.
somos un centro especializado en mejorar tu salud a través de hábitos saludables. ¿Tú cuándo empiezas? ¿No? Bueno, pues esto es la gran diferencia y el poder de escribir, ¿no? Hay personas que igual si pasan por la puerta y leen nutrición infantil o nutrición o cursos de cocina, pues no se van a sentir demasiado identificados, pero sí que va a haber un mensaje mucho más, un botón mucho más psicológico, un mensaje mucho más potente cuando le vas a decir, pues en este caso vas a aprender a comer, vas a mejorar tu salud, vas a potenciar tu cuerpo y bueno, al final vas a hacer todo esto a base de un cambio de hábitos saludables, ¿no? No hay dietas, etc. Incluso ahora, bueno, pues esta lista de servicios que tenéis a la izquierda de vuestra pantalla, pues ya la quitamos en su día cuando nos dimos cuenta de que no era lo más ideal y ahora mismo el mensaje que hay en grande es un rótulo que escribe las dietas engordan, aprende a comer. Es decir, al final otro mensaje diferente, ¿no? Bueno, sería simplemente un ejemplo para poneros en situación. ¿Y por qué te decimos todo esto? Es decir, ¿por qué planteamos que la escritura es fundamental para generar una acción? Bueno, pues porque al final uno de los errores más grandes de los empresarios o de los autónomos o de las personas que se dedican a vender sus servicios es sobre todo pensar que cualquier texto vale, poner algo porque no tengo tiempo o incluso delegarlo, ¿no? Delegarlo a la chica que está en recepción, delegarlo a un community manager en caso de que tengamos, delegarlo a una empresa externa, ¿no? Evidentemente, si lo vamos a delegar a un profesional del copywriting, pues estupendo, ¿no? Pero no es lo normal. Y entonces lo normal es delegarlo en personas que tampoco tienen mucho conocimiento sobre el público al que te estás dirigiendo, ¿no? Es por eso que, bueno, que es fundamental tener claro que este es el punto de partida y que tenemos que empezar a poner un poco más de atención en todo lo que escribimos cuando generamos comunicación en cualquier proceso de venta. Y es que además tenéis que saber que hay copy en todo, no solo para hacer anuncios en Facebook o Instagram, sino también, por ejemplo, si vamos a hacer un vídeo para redes sociales donde queramos generar autoridad, si vamos a escribir ciertos mails o secuencia de mails, si vamos a poner información en nuestra página web, si vamos a presentar, por ejemplo, un seminario o un taller donde queramos captar potenciales clientes o pacientes y en el contenido, ¿no? Incluso si vamos a escribir pues, un artículo para nuestro blog, etcétera, para crear esa autoridad, bueno, pues también ahí hay copy. Todo eso es texto y va a marcar mucho la diferencia si lo hacemos con una estructura y una cierta fórmula que ahora veremos más adelante o si lo hacemos de una manera al tuntún y de una manera desorganizada. Esto que veis aquí, bueno, pues es un anuncio de Facebook incitando a las personas a solicitar una cita. No es un texto al azar, luego lo desglosaremos un poco más, pero este texto bueno, como podéis leer, reza: hola, necesitas cambiar tu situación. Soy Antonio Balestero, nutricionista del Cádiz Club de Fútbol y especialista en pérdida de peso. Durante unos días tendré un regalo para ti. Si quieres cambiar tus hábitos de alimentación, ven a verme con una consulta gratuita. Haz clic aquí y reserva tu plaza. Y también, si veis en la parte inferior, además de solicitar cita, que sería el botón para la acción, el call to action, también escribimos 10 consultas gratuitas. Bueno, pues todo y cada párrafo que está presente en este anuncio está estudiado y tiene un porqué. Más adelante analizaremos el porqué de cada párrafo para que entendáis un poco todo esto, pues vamos a explicar una parte teórica que es de vital importancia. Y lo primero, antes de empezar, bueno, pues las 3 reglas básicas que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir un buen copy. La primera, tenemos que tener claro cuál es el objetivo de ese texto. Es decir, qué paso a paso
tiene nuestro proceso de venta y cuál es el objetivo de lo que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un texto para solicitar que te hagan un registro, un texto donde estás vendiendo directamente o un texto, pues por ejemplo, donde estás pidiendo un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, en función del objetivo de nuestro funnel, ¿no? De nuestro punto de venta, pues del momento de venta en el que estemos o de persuasión, pues ahí tenemos que centrarnos para definir bien el texto. El segundo punto, tener también claro quién es nuestro cliente ideal. Esto también es un gran error y es que queremos vender a todo el mundo lo mismo. Y hay que tener la capacidad de ponerte en los pies de tu cliente o paciente ideal. Si yo soy nutricionista y puedo abordar muchos casos distintos, porque puedo abordar pues, por ejemplo, un deportista que está preparándose para la maratón, un opositor, una mamá que acaba de dar a luz. Es decir, tenemos cierto espectro de pacientes, o por ejemplo un fisioterapeuta que va a poder trabajar con diferentes patologías, ¿no? Pues un dolor cervical o un X, pues al final cada una de esas personas es lo que conocemos como nuestro avatar o nuestro buyer persona, ¿no? Es nuestro cliente ideal y tenemos que tener claro quién es, cómo es y cómo llegar a él, ¿no? Qué piensa, ¿no? En cada momento. Y para eso, pues al final también hay ciertas técnicas que veremos un poco más adelante y son fundamentales para no hacer textos que sean generalistas, ¿no? Si vamos a hacer un anuncio, pues, por ejemplo, para deportistas, sería mucho más interesante incluso escribir para un deporte concreto y un tipo de deporte concreto, porque igual no piensa de la misma forma un chico que, por ejemplo, se esté preparando una maratón a un triatleta o a un crossfighter, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cada persona requiere de un texto muy específico. Y la última regla básica es tener claro cuál es tu servicio, no solo con las virtudes, sino también con sus defectos. Y es que analizar bien nuestro servicio no es fácil y a veces no sabemos ni siquiera la potencia de lo que vendemos, ¿no? Entonces, analizar muy bien cuáles son nuestras virtudes y también nuestros defectos, pues va a ser fundamental para luego potenciarlo a la hora de vender nuestro producto y de hacer esos anuncios que sí que funcionan, ¿no? Ahora bien, empezamos con las 5 áreas para crear un buen copy. Una vez que hemos analizado un poco esta primera presentación, esta primera, nos hemos situado, ¿no? En este punto y hemos entendido por qué es importante hacer un buen copy. Ahora lo que vamos a ver durante la clase, durante esta formación, es estas 5 áreas fundamentales para crear un buen copy. Vamos a ver los principios importantes y por qué funcionan. Vamos a entender al cliente ideal para escribir mejor. También vamos a conocer mejor tu servicio para escribir mejores textos. Vamos a aprender a manejar los botones psicológicos para vender más. Y por último, veremos cómo crear tu gran idea, ¿vale? Y los ángulos de venta, ¿no? Que ahora os explicaré un poco en qué consiste esto. Y es que, bueno, como hemos dicho, vamos a ver primero estos principios. Y el principio número 1 sería, entra en la cabeza de tu cliente ideal final. ¿Cómo podemos entrar en la cabeza de nuestro cliente ideal final? Bueno, pues las encuestas son la clave. Es decir, es muy importante comprender dónde está el nivel de conocimiento del problema o de la solución de nuestro cliente ideal final. Y ahora vais a entender muy bien a qué me refiero. Tenemos 4 niveles de conocimiento, ¿de acuerdo? Y deberíamos describir en función del nivel de conocimiento de cada grupo al que nos estemos dirigiendo. Estos niveles de conocimiento, pues sería el primer nivel sería conozco
tu producto y ya lo estoy buscando. Este caso, por ejemplo, sería la típica persona, pues, por ejemplo, si estuviera buscando un nutricionista porque quieres perder peso, ¿no? Pues la típica persona que puede escribir en Google perder peso en Cádiz, perder peso en Zaragoza, perder peso en Madrid. Esta persona, o nutricionista en Cádiz, nutricionista en Madrid, ¿no? Ya tiene un problema que quiere perder peso, sabe que tiene un problema y además sabe su solución, sabe que tiene que encontrar un nutricionista, ¿no? Luego habría otro segundo grupo de personas que sería las personas que no conocen el producto, pero están buscando una solución, ¿no? Es decir, son personas bueno, pues que tienen, saben, conocen el problema, buscan también la solución, pero no conocen nuestro producto. Luego estaría el tercer nivel, que serían personas que no tienen clara la solución, pero saben que tienen un problema. Es decir, personas que, por ejemplo, pues, pues saben que tienen que perder peso, pero no tienen clara la solución. Igual han visitado Herbalife o han visitado Naturhaus y, bueno, y anteriormente han visto que esto no funciona porque eran dietas o más bien pérdidas de peso con efecto rebote por productos, etcétera, y no conocen la figura, por ejemplo, de un dietista nutricionista, no saben que existe esa figura, ¿no? Bueno, pues esto sería otro grupo de personas. Y luego habría un cuarto grupo de personas que serían las personas que no son conscientes de que tienen un problema, o sea, ni siquiera son conscientes, ¿no? Entonces, y por tanto tampoco están buscando la solución. Este grupo de personas, evidentemente, hay que tratarla totalmente diferente. Cada grupo de personas tendría que tener una estrategia detrás y un trato y un texto, un copy diferente, ¿no? Por ejemplo, para las personas que no son conscientes de que tienen un problema, habría que trabajar primero un contenido, pues, explicando ese problema y las posibles soluciones, ¿no? Para que ellos, pues, entiendan que tienen ese problema. Es decir, por ejemplo, si volvemos al sector de la pérdida de peso, igual hay personas que, bueno, que tienen un exceso de peso de 10 kilos, pero no consideran que tengan un problema porque lo ven algo menor, ¿no? No ven que eso les pueda condicionar un problema mayor, lo pueden ver como algo estético, superficial y en principio no lo ven como un problema. Igual trabajar ciertos contenidos, ¿no? Explicando que ese sobrepeso, aunque no sea elevado, puede derivar en problemas graves de salud, como ciertas patologías como el cáncer, puede derivar en patologías como la diabetes, etcétera, etcétera, o problemas cardiovasculares, etcétera. Y trabajando y agitando el problema, eh, podemos luego mostrarle también esas soluciones que pues, quiénes somos, a qué se dedica un dietista nutricionista, cómo se le puede ayudar a una persona con un exceso de 10 kilos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería un poco más entrando en estrategia. Pero sería un poco cómo se enfocaría ese grupo. No es lo mismo, ¿no? Que a personas que ya conocen el producto y que saben que quieren un profesional, un nutricionista, pues que habría que hacerle un texto totalmente diferente. Luego iremos analizando pues cómo agitar cada caso, pero la idea es esta, ¿no? Es un poco, sobre todo, tener claro a qué grupo de estos 4 niveles, a qué nivel nos dirigimos. Bueno, ¿y dónde está su nivel de sofisticación sobre otras promesas del mercado? Esto es súper importante porque el mercado es cada vez más sofisticado, es decir, tendemos a clonar o a replicar lo que hace la competencia y el público pues cada vez es más inmune al marketing que hacen pues las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si todos están hablando de lo mismo, todos están hablando de pierde peso, pierde peso, pierde peso, pues al final tú entras dentro de ese océano rojo donde bueno, eres más de lo mismo, ¿no? Por eso lo más importante es tener en cuenta qué grado de sofisticación tiene tu mercado para entender si tienes que dar un paso más a esos mensajes que está lanzando la competencia. Si os pongo nuestro caso concreto, si el mercado de la pérdida de peso, por ejemplo aquí en Cádiz, cuando nosotros entramos, lo que
prácticamente decía era pierde peso rápido, pierde peso con estas pastillas o pierde peso con estos productos, pues nosotros nos posicionamos con otro mensaje totalmente diferente, como pierde peso sin hacer dieta o pierde peso aprendiendo a comer, ¿no? Etcétera. Entonces la idea es ir buscando otro mensaje que rompa un poco el mercado. Principio número 2. Define realmente lo que vendes. Esto es muy importante. No quiere decir exactamente que definas tu producto, porque muchas veces lo que vendes no tiene nada que ver con el servicio. Es decir, eh, se trata de emociones, se trata de vender la esencia de tu servicio, ¿no? Por ejemplo, BMW no vende coches, BMW, perdón, vende el placer de conducir, ¿no? Vende un sentimiento y esto es mucho más potente porque al final hace que su marketing vaya ligado a un sentimiento muy potente que es el placer de conducir, ¿no? Harley Davidson, por ejemplo, pues lo que vende es una filosofía de vida. No te vende una moto directamente. Entonces, al final, de lo que se trata es un poco de buscar o ligar ese servicio a un sentimiento muy importante que las personas pues realmente busquen y necesiten, ¿no? Por eso definir realmente lo que uno vende es súper importante. Principio número 3. Los títulos son muy, muy, muy importantes. Es decir, un título que funciona puede hacer que tenga 10 veces más respuestas. Y además pensar que usamos títulos en prácticamente todo. Usamos títulos en los textos de la web, usamos títulos en el mail, usamos títulos en los anuncios. Y estos títulos van a hacer que nuestras conversiones aumenten. ¿De acuerdo? No es lo mismo un título al azar que un título estratégicamente pensado. Y para esto pues también habría prácticamente que hacer un curso solo de cómo hacer títulos. ¿A qué me refiero con esto? Es que no es lo mismo decir, por ejemplo, si estamos haciendo estamos escribiendo un blog, ¿no? Por ejemplo, para intentar atraer a un nicho concreto, por ejemplo, en este caso al sector, volvemos, de la pérdida de peso. Pues no es lo mismo escribir un título tipo pierde peso rápido con estos consejos a escribir, por ejemplo, el secreto que nunca te han contado para perder peso, ¿no? Bueno, pues eso incita mucho más eso incitaría mucho más a clicar, ¿no? Para abrir ese texto. Todos pensamos que un secreto no se puede quedar ahí, ¿no? Tenemos que abrirlo. Títulos tipo los 10 puntos para o ese tipo de títulos, ¿no? Pues suelen ser mucho más atractivos que títulos al azar, ¿no? Principio número 4. No quieras inventar la rueda. Es decir, hay que hacer y usar fórmulas para que, bueno, realmente estemos haciendo una metodología concreta, ¿no? Y la idea es repetirlas hasta que te salgan de manera 100% natural. Ahora os voy a explicar 3 fórmulas muy sencillas que podréis empezar a aplicar en vuestro copy desde hoy. La fórmula número 1 pues sería muy sencilla, sería describir el problema de la persona, ampliarlo y luego venir con una solución. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un anuncio. Bueno, pues un anuncio que está enfocado volvemos a la pérdida de peso. Bueno, pues el problema sería, abriendo con una pregunta, ¿no? Donde ellos se respondan, ¿no? ¿Tienes problemas para perder peso? Vale, ahí tenemos el problema, ¿no? Tu problema es perder peso. Y ellos van a responder, si lo leen, sí, tengo un problema para perder peso. Nos estamos dirigiendo a personas de ese grupo que saben que tienen un problema, ¿no? ¿Tienes problemas para perder peso? Vale, y ahora la segunda parte sería ampliar el problema, donde podríamos decir, ¿sabías que el 95% de cada 100
bueno, el 95% de personas que tienen exceso de peso acaban teniendo, pues yo qué sé, diabetes o acaban teniendo un problema cardiovascular, sería hablar de este problema de una manera ampliada, ¿no? Es decir, que sean, hacerlos más conscientes de que este problema puede hacerlos llevar a un siguiente nivel mucho más grave, ¿no? Bueno, pues traigo esta solución, en este caso, soy fulanito, soy especialista en pérdida de peso y tengo este método para ti, Es decir, esto sería una fórmula muy sencilla de aplicar donde, bueno, pues vamos a argumentar muy bien y vamos a atraer muy bien la atención de nuestros potenciales. La fórmula número 2 sería un poquito más compleja y aquí abriríamos con un título que ya resuelve el problema. Más adelante haríamos una promesa. Después contaríamos por qué creerme. Luego una oferta. La oferta no necesariamente tiene que ser una oferta económica, ahora os explicaré. Luego reforzaríamos con esta oferta con Vale Point, tipo beneficios. Luego podríamos hablar del precio y un llamamiento a la acción. Por ejemplo, en una forma práctica, si volviéramos a la pérdida de peso, ¿no? Pues abriríamos con un título que resuelve el problema. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un método, ¿vale? Que estamos vendiendo, ¿no? Un método de pérdida de peso, ¿no? Abriríamos con un título que resuelve este problema, tipo necesitas perder peso, ¿vale? Para hacer que respondieran estas preguntas. Luego, seguiríamos con una promesa del tipo, puedes perder 5 kilos al mes si haces este método X, ¿no? Luego, ¿por qué creerme? Podríamos hablar de nuestra autoridad. Soy fulanito, especialista en pérdida de peso y tal, tal, tal. La oferta, como decía, no tiene que ser una oferta económica. Puede ser, por ejemplo, una consulta gratis, ¿no? O, por ejemplo, una garantía, ¿no? De, oye, te garantizo que con mi método, si no pierdes 5 kilos en X, haciéndolo bien, te devuelvo el dinero. El refuerzo, ¿no? El refuerzo sería los típicos bullet points, ¿no? De beneficios de tu método, ¿no? Pues, por ejemplo, sin pasar hambre, sin quitar grupos de alimentos, sin eliminar vida social, ¿no? Ese tipo de beneficios. El precio podría estar o no, pero si estuviéramos vendiendo directamente, pues también incluiríamos el precio. Y el llamamiento a la acción, por ejemplo, sería el clásico, pues si es un anuncio, pincha en el botón, pincha aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y la fórmula número 3 también sería muy útil y sería la siguiente. Explicar lo que uno tiene, el servicio. Después, por qué debes comprarlo. Y por último, esto es lo que quiero que haga. Esto sería un poco el resumen de esta fórmula. Es decir, hola, soy Antonio Ballesteros y tengo un método, un programa donde voy a hacer que pierdas 5 kilos al mes, ¿no? O quiero que pierdas 20 kilos en 4 meses. ¿Por qué debe comprarlo? Pues ahí es donde se hablarían de los beneficios, ¿no? De, oye, este programa debes comprarlo porque te va a ayudar a perder peso sin pasar hambre, tal, 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 tal. Y esto es lo que quiero que hagas. Quiero que cliques aquí abajo, o quiero que vayas a este enlace, quiero que revuelvas este email, quiero que, etcétera, ¿no? Ya cada uno, pues depende de lo que, del mecanismo, de la estrategia que tenga detrás, ¿no? Principio número 5. Para tener un texto que vende necesitas una oferta. Es decir, esto es fundamental ya que lo que ofrecemos en nuestro copy tiene que tener una canalización a través de una buena oferta. Y la oferta no es siempre un descuento en el precio. La oferta puede ser también otro tipo de sugerencias, ¿no? La oferta es uno de los elementos más importantes y además tenemos que saber que cuanto más potente es esta oferta, más conversiones pues vamos a conseguir. Ahora vamos a ver qué tipos de oferta podríamos ofrecer, ¿no? Algunas ideas de esta oferta, como decía, podría ser, por ejemplo, una consulta gratuita, ¿no? No tiene por qué ser un descuento en el precio, sino podría ser una pequeña consulta de valoración
para atraer al paciente hacia la consulta y ahí cerrar una segunda venta o un bono de sesiones. Pero también podríamos trabajar con otro tipo de opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, pago a plazo, como os decía, pues ofrecer diferentes opciones de pago en los servicios que tengamos de precio de ticket medio más elevado. Luego también ofrecer garantías, por ejemplo, a nivel oye, pues si no consigues tu objetivo o no conseguimos resolver tu objetivo, pues vamos a darte esta garantía X. También informes, ¿no? Gratuitos, por ejemplo, ebooks, podríamos atraer a las personas con ciertos productos o infoproductos, pero al final sí es cierto que lo más potente pues va a ser ese cara a cara, ¿no? Esa consulta de valoración presencial, eso va a ser una herramienta muy potente para luego poder cerrar una segunda opción, que en este caso sería la venta, ¿no? Principio número 6. Las historias son caballos troyanos para la venta. Esto es súper importante porque el storytelling ha funcionado bueno, hace muchos años en el mundo del marketing, y es que a las personas nos gustan las historias, ¿no? Entonces, cuando puedes incorporar estas historias en tu marketing, la venta se hace mucho más fácil, mucho más suave, y el potencial paciente o cliente pues mucho más receptivo, ¿no? Porque al final todo este marketing se cuenta a través de una persona, ¿no? Y son historias evidentemente reales, ¿no? Son, como decía, una excelente vía para captar la atención del potencial cliente, y siempre que podamos, como hablamos, tenemos que intentar incorporar estas historias en nuestro copy. No solo historias nuestras, ¿no? Que puedan tener relación con el origen de marca o del servicio, sino evidentemente historias contadas por otros, ¿no? Evidentemente hablamos de testimonio y de cómo otras personas han conseguido esa transformación a través de nuestro servicio. Principio número 7. Las emociones venden. Tenemos que tratar de tocar siempre que podamos palabras con carga emocional. Hay ciertas palabras que son mucho más profundas que otras, ¿no? Siempre tenemos que usar esos sinónimos que nos van a nos van a transmitir mucho más emociones, ¿no? Las emociones son los que motivan a las personas sobre todo a comprar. O sea, cuando puedes conectar, ¿no? Estas palabras, estas emociones con el servicio que vende, todo encaja. Entonces, por eso es importante saber si nuestro paciente o nuestro cliente ideal, pues cuáles son sus principales emociones, qué es lo que les preocupa, pues si le frustra X cosa o tienen un sentimiento de otra cosa, ¿no? Pues al final tenemos que saber cuáles son esos sentimientos que podrían tener hacia nuestro servicio para luego trabajarlo también en nuestros textos. La mayoría de las personas no leen, escanean online. Esto sería el principio número 8. Sabéis que las personas hoy en día tenemos poco tiempo para estar en redes sociales, y lo que hacemos es escanear diagonal, perdón. Entonces, textos demasiado copiosos, demasiado largos, no van a ser digeridos y no nos van a leer. Así que tenemos que intentar presentar títulos atractivos y concretos, y también subtítulos que vayan remarcando la idea principal de cada párrafo, ¿no? Esto va a hacer que sea mucho más fácil y que la idea principal llegue sobre todo al lector, ¿no? Esto es fundamental porque si nuestros anuncios en este caso no se leen, pues es mucho más difícil de convertir esa acción que queramos hacer, ¿no? O que queramos llegar a transmitir en ellos, ¿no? Siguiente clave. ¿Cómo entender a tu cliente para escribir, en este caso, para vender más? Hablábamos de que tenemos que entender a nuestro cliente
para luego poder escribir lo que ellos necesitan leer, ¿no? Lo que ellos necesitan escuchar. Hay que ponerse en la piel, en sus zapatos. Así que la pregunta sería, ¿cuál es la manera más rápida de entenderlos? Pues volvemos a lo mismo con encuestas. Al final, las encuestas pues nos van a hacer el trabajo de una manera muy eficiente. Daros cuenta que a través de las encuestas podemos llegar a personas que ya nos conocen, incluso a clientes que ya están trabajando con nosotros o a personas que están muy cerca de comprarnos, ¿no? ¿Qué tenemos que plantear en estas encuestas? Bueno, pues sobre todo tendríamos que saber pues, cuál es el reto más grande de ellos con nuestro servicio y cuál es la pregunta más importante que nos quieren plantear. Además, podríamos trabajar otras preguntas, ¿no? Como ahora veremos. Pero lo fundamental en estas encuestas es que es muy importante que las preguntas sean abiertas, ¿no? No tenemos que dejar opciones cerradas de respuestas porque lo más importante es ver cómo se expresa esta persona y este cliente ideal, ¿no? Cuáles son sus palabras, qué sentimientos utiliza a la hora de expresarse, porque todo esto es lo que vamos a utilizar luego para escribir estos textos persuasivos, ¿no? Por un lado, tendríamos que intentar hacer encuestas a nuestros clientes, porque estos son la crema de la crema, estos son los que nos van a dar una información pues muy valiosa. Y luego también a las personas que no nos compraron, pues preguntarles el porqué, ¿no? ¿Qué les ha hecho frenar finalmente la compra y a través de esa barrera, pues intentar actuar. Bueno, ¿cuáles serían estas áreas clave de información a sacar con las encuestas? Evidentemente tendríamos que tocar diferentes puntos, ¿no? Los retos que tienen más grandes con nuestro servicio, sus problemas más grandes, los miedos más grandes, también las aspiraciones, a qué aspiran, la percepción de nuestra industria, cómo ve nuestra industria con respecto a la competencia y también la percepción de nuestro servicio en el mercado. Pues si nos ven útiles, si no, si creen en nosotros, si no, etc. Y luego, ¿qué información sobre todo les gustaría saber antes de comprarte, ¿no? Estos pacientes nuestros que ya han sido o los que todavía no, pues el preguntarle qué les gustaría saber o qué les hubiera gustado saber, ¿no? Antes de comprar, ¿no? ¿Cuál es la información más valiosa para ellos, ¿no? De todo esto podemos sacar una gran cantidad de información que luego podemos convertir y transformar en palabras y textos persuasivos, hablando con su mismo lenguaje, hablando con su mismo sentimiento y tocando los puntos de dolor que realmente a ellos les preocupan. Si al final ellos, la gran mayoría de personas que, por ejemplo, tienen una pérdida de peso, lo que están buscando una pérdida de peso, lo que más les preocupa es no tener, sienten miedo porque les preocupa tener una vejez, por ejemplo, pues de mala calidad, ¿no? Tener unos años donde aparezcan enfermedades, etcétera, pues ahí es donde hay que trabajar el copy y los textos, ¿no? Con esa información podríamos hacer anuncios, podríamos hacer vídeos, podríamos hacer algún artículo en un blog. Al final estamos tocando lo que ellos necesitan, ¿no? Sus preocupaciones fundamentales, ¿no? Siguiente clave, cómo conocer mejor lo que vendes para escribir mejor, cómo nos podemos conocer un poco mejor. El objetivo número 1 sería poder decir en una sola frase lo que ofrecemos, es decir, sin rodeos, el gran beneficio, ¿no? Lo que podemos aportar al mercado. No, esto no va de nosotros, sino de ellos, ¿no? Esto va de cómo podemos ayudar a un mercado. Si no lo tenemos claro, evidentemente nuestro servicio no va a funcionar. Tenemos que tener claro en qué somos muy buenos, cómo podemos atender esa demanda y poder decirlo en una sola frase, ¿no? Y por encima
tendríamos, por encima de las características donde siempre nos centramos pues como consultorías, como servicios y demás, tendríamos que trabajar los beneficios. Es decir, por encima de nuestras características, por encima de hablar de nosotros, tenemos que centrarnos en hablar para ellos, ¿no? En hablar y tener un enfoque cliente céntrico, ¿no? El de poder hablar directamente a ellos de los beneficios que nosotros podemos aportarles, ¿no? Por eso es muy importante intentar hacer un listado con todas nuestras características de servicio y a través de estas características pues intentar transformarlas en potenciales beneficios. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, un dietista nutricionista que tenga una característica, por ejemplo, de dietas personalizadas, esto es muy típico y está muy trillado en el sector de la nutrición, esto lo podríamos transformar en un beneficio que podría ser pierde peso comiendo lo que te gusta. Y fijaros la diferencia, es decir, no, dietas personalizadas no dice nada, de hecho el potencial cliente puede que ni siquiera lo llegue a entender bien en qué consiste ese concepto, pero perder peso comiendo lo que te gusta, eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, el transformar esas características de nuestro servicio en potenciales beneficios y mostrarlo, ¿no? En los anuncios, en la web, esto va a transformar y va a aumentar nuestras conversiones. O, por ejemplo, un fisioterapeuta que implica en su web o en sus anuncios una característica como más de 10 años de experiencia, esto además es muy típico en muchos sectores, puedes transformarlo en un beneficio, ¿no? 100% tranquilidad con tu lesión, nuestra experiencia de 10 años resolviendo lesiones similares nos da las máximas posibilidades de éxito. Es decir, al final tenemos que intentar transformar cada característica que nosotros tengamos en nuestra empresa, ¿no? Transformarla en beneficios, ¿no? Porque estos beneficios van a hacer que podamos transformar el copy en el siguiente nivel. ¿Y cuáles serían las preguntas claves para tener claro lo que vende? Lo primero, ¿cuáles son estos beneficios más importantes de tu servicio? Tener un listado de beneficios. ¿Cuáles son los dolores más importantes que resuelve nuestro servicio? Vamos a poder trabajar con mucho tipo de pacientes, pero ¿cuáles son los que más dolor, los que más problemas tienen? ¿Cómo te diferencias de la competencia? ¿Estás haciendo algo distinto? ¿Qué puedes hacer con tus recursos que no estás haciendo y qué te haría diferente con un propósito de valor distinto en el mercado? Es decir, tenemos que intentar hacer un poco de análisis de lo que podemos ofrecer, hacer un listado y trabajar lo más potente. Es decir, yo puedo trabajar la pérdida de peso como nutricionista y no va a ser igual el mensaje que le pueda lanzar a una persona que necesite perder 5 kilos, que no está realmente muy preocupado, a personas, por ejemplo, que necesiten perder 40 kilos, que tengan una situación complicada, que no se puedan agachar, no se puedan atar los zapatos o no puedan jugar con sus hijos porque no se pueden mover, ¿no? Entonces, este dolor va a ir en aumento a medida que el problema sea más grande. Y esto pasa en todos los nichos de mercado. Así que tenemos que intentar, sobre todo, ir primero a por las personas que más dolor tienen con su problema, ¿no? Y luego trabajar otras líneas de negocio, ¿no? Pero sobre todo va a ser más fácil venderle a estas personas que tienen un gran problema y que realmente van a buscar una solución para su problema. Siguiente clave, y cómo usar los botones psicológicos para mejorar nuestras ventas, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos sobre todo de los 6 principios de persuasión de Cialdini. Cialdini, bueno, es un importante psicólogo, tiene un libro muy reconocido sobre principios de persuasión, publicado en el 93, y habla de una serie de principios que nos van a ayudar, que todos tenemos al fin y al cabo como seres humanos, y que nos van a ayudar si los trabajamos a empatizar y a acercarnos mucho más primero a nuestros clientes o potenciales y sobre todo a cerrar esas conversiones, que es lo que al final todos queremos como empresarios, ¿no? Entonces,
estos 6 principios, pues sería el principio de la reciprocidad, la escasez y urgencia, la autoridad, compromiso y coherencia, prueba social y simpatía o personalidad. Y este primer principio de la reciprocidad es muy importante porque los seres humanos nos gusta devolver los favores, somos recíprocos. Y es que, por ejemplo, cuando regalamos, por ejemplo, cuando en nuestra oferta regalamos una consulta gratuita, regalamos un ebook o damos contenido de autoridad sin pedir nada a cambio, damos contenido gratuito, esa gente que nos sigue, esa gente que está recibiendo esos impactos nuestros, al final va a ser probable que tienda a devolvernos el favor a través de contratando nuestro servicio en el momento que ellos necesiten este servicio, ¿no? Y es normal pensar que si yo tengo pues, varias opciones en mi ciudad para contratar a un fisioterapeuta, pero hay uno que no para de aportarme valor con contenido de calidad e incluso pues, me ha regalado una consulta de valoración gratuita, etcétera, etcétera, pues voy a tender a ir a este chico y no a otros que a lo mejor aunque tengan otros beneficios, tengan buenas reseñas, pues no van a crearme tanta confianza, ¿no? También el principio de la escasez. Al final, esta escasez, ¿no? Por ejemplo, cómo la podríamos aplicar a través de plazas limitadas, ¿no? Si nosotros estamos ofreciendo una consultoría gratuita, el aplicar 10 plazas, solo tengo 10 plazas, solo tengo 5 plazas o solo me quedan 3 plazas para esto va a hacer que se activen estos mecanismos y estos botones psicológicos de escasez, ¿no? Y esto es súper importante porque impulsa muchísimo las conversiones y ayuda muchísimo a cerrar ventas, porque los seres humanos al final somos muy de procrastinar, de dejar para mañana, de pensárnoslo y hay que intentar pues impulsar la venta con este tipo de mecanismos. También la urgencia, ¿no? El marcar estos botones psicológicos de urgencia. Oye, pues esta oferta va a estar 24 horas solo o 48 horas. Pues esto es importante también, ¿no? Porque al final no lo dejas abierto a que es algo eterno. Ya os digo, no somos de dejar las cosas, de madurarlas, de pensarlas y tenemos que intentar incentivar pues esos cierres un poco más impulsivos porque si no al final la gente tiende a despistarse y tiende a olvidarse, ¿no? Entonces tenemos que intentar hacer ofertas concretas en momentos concretos y días concretos. También la autoridad, ¿no? El principio de autoridad que probablemente también sea uno de los más importantes, ¿no? Ya que el tener autoridad nos hace poder vender muchísimo, muchísimo más, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la autoridad? Bueno, la autoridad, por un lado, la vamos a tener ya trabajada siendo profesionales, es decir, el haber estudiado una carrera universitaria, el haber hecho un máster, el tener ciertos estudios, eso nos da autoridad por encima de, por ejemplo, competencia que tengamos intrusiva, ¿no? En cada sector. Pero también podemos trabajar la autoridad con contenido. Y esto es súper importante. Trabajar contenido de autoridad a través de un blog, a través de redes sociales, el aportar contenido de calidad sobre tu nicho va a hacer que las personas te perciban como un referente, ¿no? Es la única manera de mostrar que sabes, es la única manera de mostrar a los demás que tienes conocimientos, ¿no? Entonces, el trabajar estos contenidos de autoridad son claves, ¿no? El tener una estrategia a través por ejemplo, un blog en la web o, por ejemplo, en redes sociales. Esto hará que las personas también tengan pues mucha más confianza a la hora de contratar tu servicio. Así que súper importante trabajar estos contenidos de autoridad. También el siguiente botón, que sería el de compromiso y coherencia, ¿no? Al final somos personas, los seres humanos, que nos gusta el compromiso y bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que intentar sobre todo es buscar esa primera relación, porque es mucho más fácil vender a una persona que ya nos conoce o que ya nos ha comprado una primera vez. Por eso
es muy importante intentar, cuando planteemos nuestra oferta, buscar ese acercamiento, esa primera relación para que nos conozcan. Por eso la oferta, pues, de una valoración gratuita presencial, esto es muy potente, y esto hace que luego sea mucho más fácil cerrar una segunda venta, ¿no? Por ese compromiso y esa coherencia. Yo ya te he visitado, ya te conozco, y lo más coherente es que si necesito un nutricionista o otro profesional, en este caso, pues te contrata a ti, ¿no? Que ya te conozco. También somos animales sociales, ¿no? Y esto es fundamental, porque trabajar la prueba social pues va a hacer que multipliquemos nuestras posibilidades de éxito, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la prueba social? Bueno, la prueba social la tenemos que trabajar sobre todo a base de testimonio. Y esto es súper importante, porque tenemos que ser muy proactivos en la búsqueda de testimonios. Las personas no van a tender a dejarnos testimonios per se. Tenemos que intentar estar detrás de nuestros pacientes, detrás de ellos, para que nos dejen ese feedback y nos dejen esos testimonios que luego nos van a hacer que, bueno, que nuestro portal, ¿no? Nuestra web, pues cobre mucho sentido, ¿no? Fijaros que nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de testimonios. Tenemos testimonios de personas más profesionales, más conocidas en el mundo del deporte, o futbolistas, atletas, etcétera, con fotos. Tenemos testimonios más rápidos, ¿no? Donde, bueno, nosotros simplemente las reseñas que nos van dejando en Google también las ponemos por aquí. Son testimonios reales, pero sin fotos. Y también tenemos testimonios, por ejemplo, en vídeo, que son también muy potentes. Os muestro un pequeño fragmento. Pues yo me encontraba muy mal, yo me encontraba muy mal. Yo había hecho muchísimas dietas en mi vida, muchísimas dietas, y me encontraba mal. Yo ya me diagnosticaron la diabetes, el colesterol, y bueno, yo tenía mucha inquietud, y como siempre en toda mi vida, de perder. Entonces pues di con esto por una conocida, y la verdad es que era enero del 2015, y la verdad es que cuando esta chica me lo dijo, inmediatamente mi pensamiento fue, bueno, va a ser algo igual. Eso fue lo primero. Pero como yo siempre he estado haciendo cosas, siempre por adelgazar, y aparte de antes de que me diagnosticaran, ¿no? Incluso esto. Y bueno, pues voy a ir. Y la verdad es que para mí ha sido fantástico hasta el día de la fecha. Yo es que no puedo decir otra cosa, porque para mí ha sido fantástico. Yo empecé sin darme cuenta, porque yo empecé con unas comidas que yo pensaba, con esto no puedo adelgazar. Además, es que yo lo pensaba. Decía, pues yo con esto, y cuando vine, yo no me acuerdo si fue al mes o a los 15 días, al principio, no me acuerdo. Y yo vi realmente que comiendo como yo había comido, estaba perdiendo. Pues yo desde el principio que ya me empecé a sentir muy bien. Este tipo de testimonios, como os decía, pues en vídeo son los más potentes, ya que, bueno, pues nos acercan muchísimo a las personas, y tenemos que, siempre que podamos, también intentar trabajarlos, ¿no? Más cosas. También, principio de la simpatía, el ser, intentar ser lo más simpático posible. Al final es más fácil ver que te compren si eres simpático a si eres antipático, ¿no? Esto es normal. Cuando vamos a un bar, cuando vamos a un restaurante, nos gusta que nos traten bien, nos gusta que nos atiendan con una sonrisa. Esto es igual, ¿no? Y si hablamos de copy, hablamos de textos, pues también podemos intentar ser más simpáticos a la hora de escribir, ¿no? Intentar hacer textos, pues, que no sean demasiado secos, y bueno, con algún tipo de muñequito, con algún tipo de gracia, ¿no? Bueno, cada uno tiene que plasmar su personalidad en este sentido, ¿no? Y claro, la pregunta sería, ¿cómo se aplica todo esto, ¿no? Bueno, pues os muestro de nuevo el anuncio, ¿no? Fijaros cómo en este anuncio, por ejemplo, que
que decía: hola, ¿necesitas cambiar tu situación? Soy tal, especialista en tal, durante unos días tendré un regalo, si quieres cambiar tus hábitos, ven a verme, haz clic aquí. Bueno, pues aquí estamos trabajando todos estos principios. Primero, este hola, pues intenta ser un poco más simpático, ¿no? Con el muñequito. Luego, pues abrimos con una pregunta para que ellos respondan sí. Trabajamos el principio de autoridad. Oye, soy Antonio Ballesteros, soy el nutricionista del Cádiz y además soy especialista en pérdida de peso. También podríamos haber puesto soy dietista nutricionista para trabajar esa autoridad. Durante unos días tendré un regalo para ti. Aquí estamos trabajando la oferta y también estamos trabajando la urgencia, ¿no? Oye, esto solo dura unos días. Si quieres cambiar tus hábitos, ven a verme con esta consulta gratis, haz clic aquí y reserva tu plaza. Si os fijáis, también aquí estamos trabajando la escasez con 10 consultas gratuitas. No son ilimitadas, solo tenemos 10 consultas gratuitas. Esta consulta gratuita también está trabajando el principio de reciprocidad. Al final queremos que vengan a vernos, conocernos, para trabajar esos dos principios de reciprocidad y también de coherencia, ¿no? Ellos van a venir, nos van a conocer, van a ver cómo hacemos las cosas y lo más normal es que si necesitan ayuda nos acaben contratando a nosotros. Esto los lleva a una página de destino que les hace pues cerrar la cita, ¿no? Y también trabaja esos textos, ¿no? Pues, por ejemplo, esta consulta gratuita solo estará disponible 48 horas. No te lo pienses, es decir, al final se trata de trabajar estos principios de urgencia y escasez. Reserva tu plaza y aprende a perder peso. Luego, también hablando de, por ejemplo, beneficios, ¿no? Toma el control de tu alimentación sin comprometer tu salud, aprende a controlar las cantidades de cada nutriente. No tanto de características, sino de beneficios. O también trabajando prueba social, ¿no? Menciones en prensa para trabajar esa prueba social, o también prueba social, no prueba social, autoridad, ¿no? Con las menciones en prensa, y también prueba social con testimonios, ¿no? Estos testimonios que también hacen que la gente se sienta identificada y que vean que, que no son los primeros que van a pasar por nuestro servicio. Y ya finalmente, y como último aporte, ¿no? Tu gran idea, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar esa gran idea? Bueno, pues sobre todo en este sentido tenemos que trabajar los diferentes ángulos de venta. Nosotros podemos trabajar un texto de diferentes prismas, ¿no? Y en este sentido lo que tenemos que tener claro cómo podríamos hacerlo. Bueno, podríamos basar nuestra idea en la oferta, es decir, por ejemplo, si queremos ofrecer una consulta gratuita, que nuestro copy esté centrado en esta oferta. Oye, tenemos esta consulta gratuita y que esto sea recurrente durante todo, ¿no? No solo en el anuncio, sino luego también en las páginas de destino, etc. Podríamos basar la idea en una promesa. En el caso por ejemplo, de la pérdida de peso, oye, vas a perder al menos 4 kilos al mes. Bueno, pues podríamos basar y que nuestro texto y copy pues fuera todo a través de esta promesa, ¿no? Podríamos basar nuestra idea en el miedo más grande. Si este miedo o este dolor es que pues necesito perder peso porque tengo miedo a padecer una enfermedad grave, pues podríamos trabajar sobre esto, ¿no? O también podríamos basar nuestra gran idea en un beneficio único y sobre todo el más grande que tengamos, ¿no? Un beneficio único sobre, por ejemplo, si trabajáramos, por ejemplo, en el mismo sentido, la pérdida de peso, pues podríamos hablar de que vas a conseguir perder 5 kilos al mes durante 30 días con nuestro método único, el programa 360, ¿no? Por ejemplo. Y trabajar un poco sobre esa idea, ¿no?
Bueno, en este sentido podríamos trabajar en 4 ángulos diferentes de venta. Lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo y a partir de ahí trabajar uno u otro en función de lo que más nos interese. También podríamos hacer diferentes pruebas, ¿no? Ir haciendo pruebas distintas para ver qué es lo que mejor funciona. Lo que está claro es que tenemos que canalizar nuestros textos en función bueno, de lo que queramos ofrecer, ¿no? Y a partir de aquí pues hacer muchas pruebas para ver qué es lo que mejor funciona con cada sector. Así que por último hemos visto las 5 grandes áreas para crear un buen copy, hemos visto principios importantes y por qué funcionan, también hemos entendido a nuestro cliente ideal para escribir mejor, hemos conocido mejor nuestro servicio a través de las preguntas clave que planteábamos. Hemos visto cómo usar los botones psicológicos para vender más y también cómo enlazar esa gran idea a través de los ángulos de venta, ¿no? Así que os animo a empezar a aplicar toda esta información en nuestros textos, nuestros copies, intentar bueno, que estos textos no sean al azar, que sean organizados, que sean planteados, que sean con una fórmula concreta para intentar mejorar las conversiones de nuestros anuncios. Así que sin más, espero que os haya gustado esta formación. Nos vemos muy pronto.